Centro de Noticias del Imparcial Televisión en Bogotá. Esto es Noticias El Imparcial, edición del mediodía, con María Fernanda Díaz y Dani Alexander Jula. Ahora los llamados emoticones en las redes sociales han facilitado y cambiado la manera de comunicar en la mayoría de las personas. Les contamos los detalles más adelante. Frente a tantas maneras que existen para informar, nuestro noticiero El Imparcial se tomó el tiempo de preguntar y conocer cuál de estas es la más segura para los ciudadanos. ¿La libertad de prensa existe? Es la pregunta que muchos de los colombianos se están haciendo. Para responder a esta inquietud, Noticias El Imparcial obtuvo una entrevista con una experta en prensa colombiana, María Eugenia Quintero. Esta noticia puede ser de su interés. Cada partido político de nuestro país tiene su medio a conveniencia y también opositores, reflejando así la censura en la información que se emite. Les presentaremos una parte sobre la historia de la radio y la televisión que se dio a conocer en este gran festival. Buen día para todos, empieza nuestra jornada informativa del mediodía, hoy domingo 22 de mayo aquí en Noticias El Imparcial, plasmando historia y opinión. En nuestra primera noticia del día de hoy encontramos que en la actualidad se está haciendo uso de diferentes redes sociales, lo que ha llevado a la sociedad a establecer una simbología diferente a lo común. Para ampliar esa información vamos con Manuela Pancha, quien se encuentra en Bachuén. Manuela, ¿qué nos puedes decir al respecto? Así es, Dani, nos encontramos en la localidad de Engativá, más específicamente en el portal de la 80, y decidimos salir a la gente a preguntarle cómo es que se comunica con los demás a través de diferentes redes sociales. Actualmente hemos visto muchos emoticones, pero quisiéramos saber qué opina la gente. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Bueno, quisiéramos saber si usted hace uso de los famosos emoticones. Sí, bastante. Es lo que más uso cuando estoy en una conversación por chat. ¿En qué red lo usa? WhatsApp, Facebook. Solo usa WhatsApp, Facebook. WhatsApp. Ok, y si no existieran los emoticones, ¿en qué manera quisiera expresar lo que quiero mostrar en ese momento de la conversación? Sería más difícil. Los emoticones son todo, pues lo ayudan mucho, no sé. Yo creo que nos retarían a expresarnos mejor hablando, porque es que con el emoticón es como más fácil decir lo que se siente y lo que se piensa. O sea que nos hemos vuelto dependientes a eso. Sí, total. Bueno, muchas gracias. Bueno, continuamos preguntándole a la gente si hace uso de los emoticones y por qué los usa. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Carrera. Bueno, ¿qué emoticones se usa o en qué red los usa? Más que todo los utilizo más que todo en WhatsApp. ¿Muy seguido? Sí, constantemente estoy mirando. Y si no existieran los emoticones, ¿cómo quisiera expresar lo que en ese momento quiere dar a entender a la conversación? Pues sería por otro medio que exista, por Facebook o por Twitter. Otro medio de redes sociales que podemos utilizar. Ok, muchas gracias. Continuamos, Dani. Actualmente se encuentran medios de comunicación donde se plasma de diferentes maneras la información. Nuestra reportera salió a diferentes sectores de Bogotá para preguntarle a la gente ¿qué forma de mostrar la información es más creíble y segura? Adelante, Lorena, ¿qué ha dicho la gente? Así es, María Fernanda. Nos encontramos en la localidad de Engativá y vamos a preguntar qué manera de informar es más creíble o más segura para las personas. Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Jason Méndez. Bueno, Jason, para ti, ¿cuál es la manera y la forma de ver una información más segura? Para mí personalmente, pues depende también la información, sí, digamos, tantos temas de informaciones de verlos, digamos, para mí, digamos que escrito, digamos, verlo en un periódico o ya sea en la televisión o sí, algo así, que muestre, digamos, bases en las que pueda uno confiar fielmente, sí, 100%. Entonces yo creería que sí, un periódico o en un noticiero más que todo. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, y continuamos haciéndole preguntas a la gente qué manera la información es más segura o creíble. Buenas tardes, ¿cómo es tu nombre? Angie Mesa. Bueno, Angie, cuéntanos, para ti, ¿qué manera de informar es más segura? ¿Si verla, leerla o escucharla? Para mí, leerla es más creíble.
la fuente de lo que ven. Ah, bueno, listo, muchas gracias. Bueno, y seguimos preguntándole a la gente qué manera de ver la información es más creíble. Buenas tardes, ¿cómo es tu nombre? Andrea. Mira, Andrea, para ti, ¿qué manera de ver la información es más segura? ¿Escrita, escucharla o verla? Yo creo que leerla es más seguro, porque digamos, de pronto tú la escuchas y escuchas mala información y puedes emitirla mal. Y leerla pues es más claro para uno y pues tú la entiendes pues a tu modo. Listo, muchas gracias, Andrea. Bueno, María Fernanda, seguimos en estudio y con esto nos damos cuenta que la manera más segura para las personas es leerla. En otras noticias importantes, la prensa ha sido muy criticada. A lo largo de la evolución de esta se han visto los problemas y beneficios que ha tenido a la hora de mostrar información. Manuela ha realizado una nota especial, una entrevista con la especialista en prensa María Eugenia Quintero, basando su nota en la pregunta: ¿existe libertad de prensa? Bueno, nos encontramos acá con María Eugenia, ella es una especialista en prensa escrita. Muchas gracias por estar acá con nosotros, por sacar un tiempo para el noticiero, El Imparcial, donde la verdad hemos visto mucha influencia de ti en este noticiero. No, muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Vale, hemos plasmado una lista de preguntas que quisiéramos que nos respondieras. La verdad es algo muy breve, pero primero que todo queremos saber si, bueno, hemos visto muchos artículos tuyos donde has plasmado información un poco polémica y quisiéramos saber si alguna vez has visto limitaciones a la hora de plasmar esa información en el papel. Mira, claro que sí, cuando digamos salió la libertad de imprenta en 1810, se pensó pues que se podría informar de una manera clara y directa, pero esto influía mucho, como raro, en los intereses políticos y económicos. Por supuesto, al hacer caso omiso a estos intereses, muchos fueron afectados y empezaron a presentarse limitaciones a la hora de plantar pues la información. Bueno, yo creo que esos intereses políticos de los que hablabas siempre trae como una consecuencia. Quisiera saber si tuviste represiones por parte de algo a la hora de que tú dijiste o plasmaste la información en un artículo. Sí, mira, la verdad he visto bastantes represalias contra mi trabajo, incluso contra mí, pero esto no ha sido solo ahora. Antes en la monarquía donde reinaba Luis XVII habían surgido las diferentes gacetas que hablaban de política, literatura y movimientos militares. Estas eran manejadas por Luis XVII, ya que de esta manera él se aseguraba de que su reino siguiera bajo su dominio y así se cercioraba la información que se plasmaba. Wow, muy interesante lo de las gacetas que nos hablas, pero entonces usted está afirmando que siempre hubo cierta censura. Por supuesto que sí, esto ha sido siempre así. La censura no solo ha existido en la prensa escrita, sino en todos los medios de información, ya que siempre pues hay intereses personales que sobrepasan a la necesidad de que todos estén pues adecuadamente informados. Bueno, también veo como que la censura es algo que no se puede evitar en los medios, ¿cierto? Tanto en el medio escrito como televisión, radio, los diferentes medios que hay. Muchas gracias por esta entrevista, María Eugenia. La verdad creo que hemos aclarado ciertos puntos que teníamos como en duda. Muchas gracias por tu tiempo y nos despedimos. Un cordial saludo a nuestros televidentes. Hola, buenas tardes. Pues yo pienso que sí, los medios de comunicación muestran en verdad lo que no es, camuflan mucho, manejan la información pues amarillista, o muchas veces exceden las cosas pero no muestran la verdad o ocultan muchas cosas. Esa es mi opinión sobre eso. Se supone que estamos en un país de libre expresión, pero no hay libre expresión, estamos como la Venezuela de hace 10 años, donde limitaban al pueblo para informarle cómo funcionaba el gobierno, cómo funcionaba el cuerpo militar. Entonces así estamos en Colombia actualmente. Estamos en una limitación de información que no es al 100%, o sea, no hay libre expresión en Colombia ahora. Pues yo creo que la prensa nos oculta muchas cosas, bueno, entonces no creo que haya libertad de información hacia el pueblo. Nos ocultan muchas cosas y no dicen siempre con claridad lo que verdaderamente es, y más en las redes sociales o en internet se encuentra toda la información
pero es porque uno la busca realmente, no porque los medios nos la informen a nosotros. La censura se sigue viendo como en la época del Frente Nacional, que sucedió en 1958 a 1974, porque existen aún medios opositores al gobierno actual en Colombia. Para obtener más información acerca de esto, les mostraremos el siguiente video. Seguramente has escuchado hablar del Frente Nacional, pero como muchos no has tenido idea a qué se refiere este término. Primero debemos mirar unos hechos anteriores al Frente Nacional para poder comprenderlo realmente. En 1953, mediante un golpe de Estado, el general Gustavo Rojas Pinilla asumió la presidencia de la República, tras ver los grandes episodios de violencia en todo el país y la ineptitud del gobierno. En 1957, al ver el autoritarismo militar de Rojas Pinilla y su ascenso, varias partes de la sociedad decidieron frenar la posesión del poder del general, convocando un gran paro nacional que contaba con el apoyo del sector industrial, la banca, los estudiantes y los sectores populares, además de los partidos políticos dominantes de la época, liberales y conservadores. El 10 de mayo de 1957, Rojas renunció a la presidencia y dejó el poder en manos de una junta militar, conformada por los generales Gabriel París, Deogracias Fonseca, Luis Ernesto Ordóñez, Rubén Piedrahíta y Rafael Navas. El 1 de diciembre de 1957, la Junta convocó un plebiscito nacional a todos los colombianos, con el fin de introducir algunas reformas a la Constitución. En él quedó formalizado el Frente Nacional, que se extendería a 16 años. El total de votos en el plebiscito fue de 4.376.158, de los cuales 4.169.294 estaban de acuerdo con esas reformas y 206.864 las rechazaban. Como dato curioso, esta fue la primera vez que la mujer tuvo participación en las urnas. El Frente Nacional fue una coalición política pactada entre liberales y conservadores de 1958 a 1974, es decir, el Frente Nacional es una alternación de poderes. Para hacerme entender mejor, te explicaré con la siguiente gráfica. Para aliviar la crisis social y económica se decidió alternar el poder, o sea, durante un periodo de 4 años el mando del país será asumido por un presidente liberal y el siguiente periodo por uno conservador, y así sucesivamente. Los presidentes que conformaron el Frente Nacional fueron Alberto Lleras Camargo, Guillermo León Valencia, Carlos Lleras Restrepo y Misael Pastrana Borrero. Realizó el 12º Festival de Radio y Televisión en la ciudad de Bogotá, donde se presentó la historia de estos medios de comunicación. Nuestra compañera Viviana Gutiérrez estuvo presente en este festival y nos tiene una nota sobre esto. Adelante, Viviana. Claro que sí, Dani. Ayer en este mismo lugar se celebró la 12ª Feria de Radio y Televisión. En él se presentaron aproximadamente entre 1.000 y 1.500 personas, entre ellos niños, jóvenes y adultos. Para los niños hubo juegos para conocer la historia de estos medios y obras de teatro, y para los adultos se presentaron conferencias y videos, entre ellos este que te vamos a mostrar. En 1923 llegaron a Colombia los primeros aparatos de radioescuchas. En esa época, el joven barranquillero Elías Pérez Buitrago, quien había regresado del exterior donde estudió radiotecnia, fabricó el pequeño aparato emisor receptor con el que se daría inicio a lo que se disputa ser la primera emisora del país, La Voz de Barranquilla. Un año después, el presidente colombiano Pedronel Ospina gestionaba la creación de la radio del país. Las primeras transmisiones oficiales se realizaron con las emisoras HJN, la Radiodifusora Nacional de Colombia y La Voz de Barranquilla en el año de 1929. 2 años después, nacen las primeras emisoras comerciales en el país, entre ellas HKF, las cuales obligaron la reglamentación para controlarlas, pues hasta entonces las prácticas eran empíricas y rudimentarias. Desde entonces, la radio ha sido testigo y actor de sucesos importantes, como la muerte del cantante argentino Carlos Gardel en 1935, que fue una de las primeras transmisiones en vivo y en directo con el cubrimiento de todas las emisoras vía telefónica, siendo este el primer intento de hacer reportería, y desde allí se inicia el género de radioperiodismo en el país.
6 años después, el país empezó a experimentar el alcance de la radio y su gran capacidad para informar. En 1945 aparecen las primeras emisoras culturales y las cadenas radiales RCN, Caracol y Todelar, las cuales actualmente siguen liderando las ofertas en la banda AM y FM del país. El 9 de abril de 1948, en el asesinato del político Jorge Eliezer Gaitán, conocido como el Bogotazo, se reafirmó la relación entre audiencia y radio, así como la influencia de este medio en el actuar del país. Fue por ello que sectores populares se tomaron varias emisoras para alentar a la población a participar en la gran revuelta por el hecho sucedido. Luego del caos producido, las emisoras trazaron nuevos caminos para entretener y orientar a la audiencia con respecto a lo que se vivía socialmente, y se dio paso a la profesionalización de la estructura radial. Para entonces ya existían más emisoras, como la de la Universidad de Antioquia, Radio Santa Fe, Radio Cartagena y Emisoras Fuentes, una de las más prestigiosas y reconocidas en Cartagena de Indias y en el país. Por esos tiempos, Álvaro Castaño Castillo y Eduardo Caballero Calderón fundaron una emisora privada y comercial de carácter cultural e intelectual llamada HJCK, popularmente conocida como la emisora de los intelectuales. Cuando la televisión llegó a Colombia, causó incertidumbre frente al riesgo de que las posibilidades de la radio acabaran, pero no fue así, pues la radio, al pasar del tiempo, se fortaleció y sigue atrayendo a muchas personas que no pueden ver, leer y otras que por sus labores diarias buscan compañía en ella. En 1991, con la expedición de la nueva Constitución Política, Colombia fortalece el derecho a la información y expresión, estableciendo la libertad para fundar medios y eliminar la censura. Gracias a este avance, evoluciona el sistema radial con el surgimiento de la radio de interés público y comunitario, cuyo objetivo es dar respuesta a las necesidades de comunicación de las organizaciones sociales a nivel local. También aportar herramientas a las comunidades para que tengan nuevas opciones, nuevas voces y nuevas historias. La televisión en Colombia se dio el 13 de junio de 1954 en el mandato de Gustavo Rojas Pinilla. La notificación fue dada por la Oficina de Información y Prensa del Estado, que era una especie de Ministerio de Información propuesto por Rojas Pinilla, quien le da el cargo de director a Jorge Luis Arango, y él propone que sea Fernando Gómez Agudelo el director de la Radiodifusora Nacional. Fernando Gómez Agudelo tenía solo 8 meses para cumplir lo que quería el presidente, transmitir programas televisivos. Para lograrlo, viaja a Boston para contactar un grupo de expertos en radiodifusión que se encargarían de saber cuál sería el mejor sistema de transporte de señal en un país como Colombia, con una topografía tan compleja. Gómez viaja a Europa y adquiere los equipos sin saber dónde se instalarían los estudios, cuál sería la programación, cómo se emitiría y lo que se necesitaba para poner en funcionamiento un sistema de televisión. Así que Gómez viajó a Cuba en busca de productores, directores y camarógrafos para poder salir al aire. Frente a todo esto, se decía que era un parto prematuro de la televisión en Colombia, pues se tenía el suficiente conocimiento. Sin embargo, el 13 de junio de 1954 a las 9 de la noche, Rojas Pinilla inaugura el servicio de televisión en el país. En enero de 1955 se crea la Televisión Nacional y luego de 2 años de fundada ya llegaba señal a Medellín, el eje cafetero y al Valle del Cauca. Después de esto se daría paso al modelo de televisión mixto, único en América. El gobierno nacional decide en agosto de 1955 delegar a la empresa Televisión Comercial una sociedad de las empresas radiales, Caracol y Radio Cadena Nacional, RCN. En abril de 1961 se emitió una programación educativa donde se presentaban clases de matemática, biología, música y geografía para niños de educación básica, pero el error fue que no hubo presencia del Ministerio de Educación. Las franjas de televisión educativa se dieron en 3 secciones. La escolar presentaba cursos para niños de primero, tercero y quinto de primaria en las materias de matemáticas, sociales, ciencias naturales, música, dibujo y deportes. Para adultos se propuso capacitar a los maestros. Y la tercera, que era de cultura, se enfocaba en la enseñanza de las bellas artes, con la presentación de programas musicales, de teatro y pintura. A esto se suma el desarrollo de una propuesta de programación cultural, el teleteatro,
con el que se formaron libretistas, directores y artistas que hicieron escuela. En 1978 se presenta la propuesta el primer proyecto de ley de televisión en Colombia, y en este se proponía autorizar la creación de los canales regionales de televisión, pero no fue aprobado por el Congreso. Frente a esto, en el 80, las demandas para que se crearan canales regionales crecieron, siendo los antioqueños, costeños y vallecaucanos los que más se oían clamar. El 11 de agosto de 1985 se da la creación de Teleantioquia, luego el Canal Regional de la Costa Atlántica, en abril de 1986, Telecaribe, el cual reúne los 7 departamentos de esta región: Guajira, Cesar, Sucre, Magdalena, Atlántico, Bolívar y Córdoba. El 8 de julio de 1988 nace Telepacífico, canal regional de la zona pacífica colombiana que agrupa los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Después de 8 años en la región cafetera, el 17 de octubre de 1992 nace Telecafé, la sociedad canal de televisión que reunía Caldas, Quindío y Risaralda. Canal Capital, que cubre solo la ciudad de Bogotá, nace por acuerdo del Consejo de Bogotá en 1995. Y TV Andina, Canal 3 en la actualidad, constituida por escritura pública en 1995, se erige como una sociedad conformada por los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila, Meta, Putumayo, Casanare, Caquetá y Guaviare. Durante el desarrollo de este gran festival, Noticias El Imparcial se tomó la tarea de preguntarle a todos los asistentes cuál es el medio que ellos más utilizan. ¿Cuál fue su primer acercamiento con la televisión o cuál es el programa que más recuerda de esa época? Pues Sábados Felices, Operación Jaja, con Pacheco y con el Mocho Sánchez, más estaba Julián Rodríguez, Julián Enríquez. ¿Qué medio de información usas más? ¿La televisión, la radio, el periódico o la internet? La televisión. ¿Por qué? Bueno, la internet, que está con nosotros cada instante, más que todo Facebook, nos transmite toda esa información. Ahora toda la juventud está con Facebook, así que yo me entero de todo por Facebook, cualquier cosa. Digamos, ¿crees que en algún momento la internet pueda como sustituir estos medios como la televisión o la radio? Sí, claro. En un futuro puede llevarles mucha ventaja. ¿Y de la televisión qué canal miras más? Caracol. ¿Qué medio de información usas más? ¿La televisión, la radio, el periódico o la internet? Pues en base de que el internet está más avanzado, se utiliza más el internet y en ocasiones la televisión. ¿Tú crees que de pronto el internet pueda llegar como a sustituir los medios de la televisión y la radio? Pues como sustituir en sí, no. Que a veces en el internet no se consigue la información que dan por la televisión o por la radio. Y digamos en la televisión, ¿cuál es el canal que tú más frecuentas? Pues Noticias Caracol. ¿Por qué? No sé, o sea, me parece que más información de voto. Y digamos para entretenimiento. Más de películas, TNT. Muchas gracias, Viviana, por esta información tan completa que nos has brindado sobre el festival que hubo de radio y televisión. Bueno, con esto concluimos la emisión del mediodía. Recuerden que estaba con Noticias El Imparcial, plasmando historia y opinión. Buen día para todos.